Maestras, maestros, hoy con un tema muy importante en este inicio de ciclo escolar 2024-2025, relacionado con el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua. Así que si tú quieres saber toda la explicación, todos los detalles sobre este tema, quédate aquí en el video. Pues bien, con la novedad que al inicio de este ciclo escolar, pues nos damos cuenta que hay unas nuevas orientaciones relacionadas con el proceso de mejora continua que se concretizan en la elaboración del programa de mejora continua. Déjeme decirte de manera inicial que el proceso de mejora continua ese tiene muchísimos años, a lo mejor con diferentes denominaciones, pero finalmente es un proceso de mejora continua. Y el programa que ahora llamamos programa de mejora continua, pues es un programa con la misma intención del programa escolar de mejora continua. Tampoco vamos a decir que solamente cambiaron los términos, no, sí hay un cambio en la metodología, pero de inicio, para que a ti te quede claro, hay un proceso de mejora continua que ahorita vamos a analizar que se concretiza en la elaboración de un programa de mejora continua, que es donde está la planeación ya de lo que vamos a hacer para la mejora de los procesos de gestión de los centros escolares. Pues mira, vamos a entrarle de lleno. Yo primero quisiera presentarte esta parte de el documento llamado El proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. Dice en esta parte de aquí, y es con lo que quiero comenzar, consideraciones sobre el proceso de mejora continua. ¿Qué es el proceso de mejora continua? Pues el proceso de mejora continua es una prioridad del sistema educativo nacional. Por ello, requiere ser impulsada en todas las escuelas de educación básica de todos los niveles y modalidades. Es decir, esta es una política nacional para promover la mejora continua. ¿De acuerdo? Este proceso tiene 5 fases. Esas 5 fases son diagnóstico socioeducativo, planeación, implementación, seguimiento y evaluación y comunicación de avances y logros. El proceso de mejora tiene estas 5 fases que luego se plasman en el programa de mejora continua. Pero ¿de dónde empieza todo esto? Inicia con la lectura de la realidad, que implica tomar una postura crítica ante lo que sucede en la escuela y en la comunidad. Es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo. Ahorita vamos a ver cómo embonan estas dos partes. La lectura de la realidad de manera crítica es similar al diagnóstico socioeducativo, o estamos hablando de dos procesos que en el fondo se dan continuidad, pero que no necesariamente significan lo mismo. Es recomendable priorizar, muy importante, una o dos problemáticas para su atención en el ciclo escolar, de manera que se concentren los esfuerzos y los resultados sean más profundos y duraderos. El proceso de mejora se planifica y se concreta en el programa de mejora continua, donde la escuela plantea objetivos, metas y acciones para atender las problemáticas que hayan priorizado. No hay un formato para elaborarlo y cada escuela elige el que mejor convenga. ¿Cómo entra aquí el comité? El comité de planeación y evaluación de la escuela contribuye a coordinar el trabajo durante las 5 fases del proceso. Sin embargo, obviamente las decisiones son tomadas por todo el colectivo docente. Entonces, de inicio, aquí está esta parte interesante. El proceso de mejora continua, pues es una prioridad, digamos que es una política del sistema educativo nacional. Tiene 5 fases, ahorita las vamos a desglosar. Comienza con la lectura de la realidad, que te ayuda a realizar el diagnóstico socioeducativo. ¿Sale? No hay formato, se utilizan una o dos problemáticas para su atención. Ahora sí, vamos acá. Perdón. Lo anterior eran consideraciones, pero ahora vamos a ver qué es el proceso de mejora continua. Y dice, puede entenderse
como una búsqueda constante para ofrecer una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural, es decir, la educación que promueve el Estado mexicano desde una visión transformadora. Esta búsqueda es permanente, pues siempre habrá algo que podamos hacer mejor. El proceso entonces de mejora continua es esta forma de buscar una constante mejoración de lo que hacemos. Derivado de lo anterior, entendemos al proceso de mejora continua de las escuelas como la práctica reflexiva que promueve el desarrollo de las capacidades institucionales de cada escuela, progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa orientada a garantizar el máximo logro de aprendizajes, la excelencia educativa y el ejercicio pleno del derecho a la educación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en nuestro país. Esto es así como una breve descripción de lo que se entiende por el proceso de mejora continua y vamos a ver sus características. Es progresivo. ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues decimos que es progresivo y lo voy a poner de manera gráfica, digamos, en el horizonte. ¿Por qué en el horizonte? Porque para lograrlo se requieren medidas de mediano y largo plazo. Por eso lo pongo en horizonte, para que entendamos que es progresivo. Y gradual lo voy a poner vertical, porque requiere de esfuerzos continuos enfocados en modificar las condiciones de la escuela, de tal forma que estas dos características las pudiéramos ver como algo de esta forma. Es decir, es progresivo, es gradual y en donde se encuentran las dos, entonces vamos hacia la mejora. Es sistemático, obviamente, porque hay diferentes fases, hay diferentes, eh, mm, en cuanto a lo metodológico, momentos, pero también hay diferentes momentos durante el ciclo escolar en donde se tiene que hacer el seguimiento y evaluación. Es diferenciado, obviamente, es territorial, cada escuela es diferente, es participativo porque requiere la colaboración de todos, dialógico porque se basa en el diálogo y la reflexión, y por último es integral porque no podemos ver la realidad fragmentada. Entonces, estas son sus características y vamos ahora a las fases. Te voy a recordar, son 5 fases. Primero es el diagnóstico, pero antes del diagnóstico hay que hacer una lectura de la realidad. Ahorita vamos a definir eso, o por lo menos así es como yo lo entiendo. Entonces, hacemos una lectura de la realidad y enseguida realizamos diagnóstico socioeducativo, que es la primera fase. Luego la planeación, donde ya defines una problemática, pones tus objetivos, tus metas, tus acciones o actividades, los responsables, el tiempo, el seguimiento y la evaluación. Prospectiva. Luego hacemos la implementación, es decir, desarrollamos las actividades. En ciertos momentos hacemos cortes para dar seguimiento y hacemos la evaluación tanto parcial como final. Y por último, comunicamos los avances y logros a la comunidad educativa. Este es el proceso general. En esta ocasión, pues no está como un continuo, está en una forma de espiral, dando la intención de que esto no es lineal. Y puede haber cambios en las condiciones propias de cada escuela. Pues vamos a entonces a entrarle de lleno a cada una de de estas 5 fases. Te decía, la primer parte de este proceso de mejora continua es el diagnóstico socioeducativo. Pero este diagnóstico socioeducativo no lo podemos hacer si primero no hay una lectura de la realidad para problematizar sobre las condiciones en donde se encuentra la escuela. Ahorita lo vas a ver más claro. Para diagnosticar es necesario que tú elijas primero uno o varios ámbitos de aquí, ¿sí? En el anterior modelo del programa escolar de mejora continua venían 8 ámbitos y de ahí se encajaban, o más bien atendían una problemática mediante esos ámbitos. Ahora lo que se propone es lo siguiente. Están todos estos ámbitos. ¿Cuáles? Carga administrativa, convivencia escolar, prácticas docentes, aprovechamiento académico. Es decir, todas estas letras pequeñitas son ámbitos que están ubicados en estos 4 escenarios: el escenario de aula escolar,
comunitario y contexto regional. Como se puede percibir en la ilustración, los escenarios tienen que ver con la magnitud de donde abarca las relaciones académicas, culturales, geográficas e incluso de los procesos que suceden en la educación. Y ahí están pues ubicados estos ámbitos en estos diferentes escenarios. Aquí lo importante es primero que tú, a partir de la lectura de la realidad, ubiques o selecciones cuál ámbito es el que quieres trabajar y sobre el cual va a versar el programa de mejora continua, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizar el diagnóstico socioeducativo? Pues obviamente primero hay que hacer la lectura de la realidad y seleccionar qué ámbitos son importantes que tú vayas a considerar. Estos ámbitos se contemplan tanto para el programa analítico como para el de mejora continua, pero tienen una diferencia muy importante. En el programa analítico, la información con la que contamos del diagnóstico socioeducativo nos sirve para contextualizar los contenidos, para hacer codiseño, para que tú como maestro seas más certero en cómo abordar los contenidos y darles un orden y darles significado. En cuanto al programa de mejora continua, los ámbitos permiten identificar las situaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo integral de nuestros estudiantes. Si te fijas, el programa de mejora continua tiene que ver más con la gestión que tiene que realizar la escuela para generar el aprendizaje integral y el programa analítico tiene que ver más con contextualizar los contenidos, es decir, saber cómo trabajarlos con los alumnos. Entonces, una vez que tú ya seleccionaste el ámbito o los ámbitos que vas a trabajar, enseguida necesitas recabar la información necesaria para hacer el diagnóstico socioeducativo. Un poquito más adelante te voy a mostrar ejemplos para que esto se vaya clarificando. Luego que ya tienes tú los datos del diagnóstico socioeducativo, haces una narrativa, es decir, una descripción de la escuela, de las condiciones, del contexto, de las y los estudiantes, etcétera. Analizas la narrativa y seleccionas qué problemática vas a trabajar. Ahorita lo vamos a abordar en un ejemplo que viene en esta sesión de consejo técnico. Estas problemáticas, como ya se ha mencionado bastantes ocasiones, deben de ser reales y que puedan ser atendidas. Por ejemplo, si la falta de alumbrado público en las instalaciones no es algo que se pueda resolver en la escuela, obviamente, pues hay que más bien canalizarlo a la autoridad que le compete, ¿no? Sin embargo, si la necesidad de aprovechar los libros de texto si es responsabilidad de la escuela, entonces esta problemática sí puede ser atendida. ¿Estamos de acuerdo? La problemática requiere de una planeación con objetivos, acciones a mediano y largo plazo. Una problemática cuya atención debe ser inmediata, por ejemplo, una fuga de agua, no requiere estar en el programa de trabajo. ¿Sí? Las problemáticas afectan el aprendizaje integral de los estudiantes o afectan sus trayectorias educativas. Pues si este es el caso, entonces es necesario priorizar aquellas que de manera directa nos afectan en el proceso de desarrollo de aprendizaje de las niñas y los niños. Entonces aquí lo importante es que las problemáticas que tú selecciones, recuerda que se sugiere máximo 2, sean aquellas que verdaderamente le correspondan a la escuela atender, que se puedan trabajar mediante objetivos, metas, acciones a largo y mediano plazo y sobre todo que afecten el aprendizaje de las y los alumnos. Vienen aquí algunos señalamientos de cómo participa el Comité de Planeación y Evaluación. Esto tú lo puedes revisar con más calma. Luego, ¿qué sigue de haber sacado el diagnóstico socioeducativo? Pues planeas. Y esto es lo que se conoce como el programa de mejora continua. El programa de mejora continua es cuando ya tienes tu problemática, tienes objetivos, tienes metas, tienes el indicador de la meta, las acciones, los responsables y el tiempo. Esta planeación es lo que conocemos como programa de mejora continua, es decir, la atención a la problemática que yo ya detecté. Este es un documento
que marca el rumbo a seguir para que el colectivo y la comunidad escolar conozcan qué se hará, cómo lo hará y quiénes van a intervenir en los diferentes momentos. La siguiente parte tiene que ver con la implementación, que es pues ya el llevar a cabo las actividades. Luego viene el seguimiento y evaluación. Seguimiento y evaluación son dos partes diferentes. Seguimiento es tener información para poder ir teniendo la posibilidad de saber si nos estamos acercando al logro de las metas y de los objetivos o no. Y este seguimiento pues tiene varios momentos del ciclo escolar donde se realiza. Y está la evaluación, que puede ser, es un proceso, la evaluación siempre está presente, pero se enfatiza en la evaluación final, que tiene un carácter de diagnóstico sobre el ejercicio de lo que viene enseguida. ¿Sí me explico? Y estas son, por último, junto con la comunicación de avances y logros hacia la comunidad escolar que se puede desarrollar en los momentos que cada colectivo docente determine. Estos son entonces las 5 partes de el proceso de mejora continua. Vamos a hacer una recapitulación muy rápida. Haces una lectura de la realidad, ahorita te voy a mostrar una. De ahí procedes a obtener la información para elaborar el diagnóstico socioeducativo y priorizas una problemática. Luego planeas cómo vas a atender esa problemática, le pones un objetivo, una meta, le pones el indicador de la meta, acciones, tiempo, responsables y seguimiento. Luego lo implementas o lo llevas a cabo, le vas dando seguimiento y haces una evaluación periódica y final y comunicas avances y logros durante el ciclo escolar y al terminar el ciclo. Esto es el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua prácticamente es el documento de planeación de atención a la problemática. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver, pero para esto recuerda, tienes que seleccionar cuál ámbito vas a trabajar a partir de la lectura de la realidad. La lectura de la realidad es un ejercicio de reflexión sobre cuáles condiciones apremiantes son, eh, son importantes trabajar para la mejora del aprendizaje integral de los alumnos y las seleccionas de aquí. Bueno, vamos a ver, después de esta breve explicación, cómo se va concretizando esto. Mira, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo es previo al que te voy a mostrar enseguida, pero dice, si tú en tu lectura de la realidad estás viendo que el avance en el plan y programas de estudio está teniendo dificultades, tú mismo determinas qué aspectos son importantes para obtener información de cómo está el avance en los planes y programas de estudio, en el plan y programas de estudio, perdón. Y aquí pones qué aspectos se va a analizar, qué preguntas te pueden orientar para obtener la información de cómo está ese aspecto y dónde lo puedes encontrar. Y así lo haces con una serie de aspectos que eso los determina cada colectivo. Y después de obtener la información, haces la narrativa. Esto llamaríamos que es el diagnóstico socioeducativo de la situación de la escuela en relación a ese ámbito y a esa posible problemática que está. Esto de los objetivos y las metas y acciones lo voy a explicar mejor con el otro ejemplo. Esto era lo que había inicialmente, ¿sí? Pero tal vez en este otro ejemplo, pero me voy a regresar aquí a los ámbitos para tenerlos a la mano, podemos ver otro ejemplo un poco más claro. Aquí está. Este ejemplo es el anexo 1 de las orientaciones de la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar del ciclo 24-25. Y aquí está, mira, todavía un poco más claro. La primer parte de donde sale el diagnóstico socioeducativo es la lectura crítica de la realidad. Aquí hay un ejemplo. Dice, en la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar, el colectivo de la Escuela Primaria Juan de Asbaje señaló que durante el ciclo escolar anterior la comunicación entre familias y la escuela no fue adecuada y esto afectó el aprendizaje de niñas y niños. Decidieron que era importante analizar el ámbito. Si te fijas, ya hay una lectura de algo que pasó
Y por eso deciden analizar el ámbito participación de las escuelas, porque la comunicación, participación y corresponsabilidad de madres, padres de familia o tutores es fundamental para la asistencia de los alumnos. Y ahí hay alguna referencia a problemáticas que perciben las y los docentes. Ahí está. Entonces, eso es la lectura de la realidad. Tú, en una narrativa breve, describes un tema, alguna situación que se esté presentando en tu escuela y que esté afectando el aprendizaje integral de los alumnos. Si te fijas, es diferente al programa analítico. Y después, ¿qué haces después de hacer esta breve narrativa? Pues enlistas unos aspectos que tú necesitas investigar y tener información de qué es lo que está pasando. Esto de la comunicación tiene que ver con la asistencia y puntualidad, y ahí vienen algunas interrogantes. Tiene que ver con la falta de materiales, tiene que ver con las tareas que se solicitan, tiene que ver con la participación de las familias en las actividades de la escuela. Y hasta aquí llega esta lectura crítica de la realidad. Una vez que tú ya determinaste una situación que está viviendo tu centro de trabajo y que identificaste dónde vas a obtener la información para saber cuál es la situación de ese tema, entonces obtienes la información y realizas el diagnóstico socioeducativo. El diagnóstico socioeducativo es ya tener concreto qué está pasando con eso. Por ejemplo, miren, de acuerdo con los registros de asistencia, en el 23-24 se identificó que en promedio 36 estudiantes, 8% de la matrícula, faltaron frecuentemente a clases y 45, o sea, el 10%, no llegan constantemente a la escuela. Es decir, aquí ya hay datos, aquí ya hay hallazgos, ya no estamos partiendo de una suposición, sino que tú, mediante el instrumento, los instrumentos que tú tengas a tu disposición o que lleguen en consenso en tu consejo técnico escolar, ya tienes pruebas, ya tienes datos, tienes información. Y entonces vas haciendo la narrativa de este diagnóstico socioeducativo, de tal forma que vas desglosando a dónde está el problema, en dónde está el problema de por qué los niños están faltando. Y finalmente, pues recaes o generas o concretizas en una problema. ¿Sí? Aquí finalmente en este ejercicio dice, determinamos que todas las situaciones identificadas son del ámbito de competencia de la escuela. Quiere decir que sí es un problema real. Por otro lado, los medios de comunicación apropiados no requieren de una planeación o con objetivos, metas y acciones. Es una situación que puede atenderse a corto plazo a través de otro tipo de acuerdos. Ahí ya están como delimitando dónde está el problema. Entonces, vamos a recapitular. Lo primero que haces es recuperas una narrativa de la lectura crítica de tu realidad, de tu escuela, esbozando una posible problemática que afecte el aprendizaje de los alumnos. Determinas cuál ámbito de estos es el que tú vas a seleccionar para ubicar tu problemática. Enseguida, obtienes información de diferentes aspectos y de diferentes agentes educativos para determinar tu diagnóstico socioeducativo, que es ya plasmar con datos y con información por dónde va la problemática. Finalmente, la concretas y la especificas. Por ejemplo, ámbito, participación de madres y padres de familia. Problemática identificada. La problemática identificada es que hay apoyos para el estudio y aprendizaje de las niñas y niños que faltan constantemente. Después ya de revisar todos los datos, este colectivo dice el problema es que los niños que faltan constantemente tienen falta de apoyo para el estudio y de aprendizaje y su promedio escolar ronda en 7. Si mal no recuerdo, por aquí lo veíamos, que la mayoría de todos estos alumnos que están faltando, pues tienen obviamente un desempeño académico en cuanto a un promedio general de 7. ¿Sí? Bueno, pero aquí ya lo especificaron. ¿Qué sigue después de que ya seleccionaste el ámbito, tienes tu problemática? Pues entonces le pones un objetivo, una meta, el indicador, acción responsable, tiempo y seguimiento. Objetivo. El objetivo tiene 3 partes importantes. 1, el qué, que inicia con un verbo en infinitivo. El para qué y el cómo. Vamos a ver el ejemplo.
El objetivo de esta problemática es fortalecer los aprendizajes de niñas y niños en riesgo de rezago por inasistencia. Este es el qué. Ahí está clarito el qué. ¿Para qué? Para que no se vean afectadas sus trayectorias educativas. Ese es el para qué. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lograrlo o mediante cómo? Mediante la implementación de estrategias de apoyo que involucren a estudiantes, docentes y familias. Este objetivo tiene sus tres partes de el qué, el para qué y mediante qué. Luego seleccionas, perdón, redactas la meta. La meta, recuerda, vamos a regresar acá. Acá venía lo de la meta. La meta debe de ser concreta, alcanzable, medible y demostrable, ¿ok? Y debe de decir qué o quién, qué va a medir y cuál es el cambio que se espera y en cuánto tiempo. Es qué o a quién, qué va a medir, cuál es el cambio que se espera y en cuánto tiempo se cumplirá. Vamos a ver esta meta. Dice, ¿cuándo? Al finalizar el ciclo escolar, ¿cuánto? El 80%. ¿Quiénes? Las niñas y niños que faltan frecuentemente tienen un promedio de aprovechamiento de 8 o más. Si te fijas, la meta es que estos niños que están faltando en la redacción del diagnóstico socioeducativo se determina que tienen un promedio de 7 o menos. La meta es lograr que el 80% de esos niños que faltan tengan un promedio de 8 o más. Redactas el indicador, que es una fórmula matemática. Esto aquí solamente te lo dejo para que tú lo veas. ¿Cómo podemos medir si este 80% de niñas y niños se logra? Pues obviamente sacando el número de estudiantes en riesgo por inasistencias con un promedio final de más de 8 o más, entre el número total de niños estudiantes que estaban en rezago por 100. Y entonces te da el porcentaje de logro. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues determinas las acciones para lograr esta meta y lograr el objetivo. Dice, en el mes de noviembre, al concluir el primer periodo de evaluación, identificar en cada grupo a las niñas y niños en riesgo de rezago por asistencia. Es la primera actividad. ¿Quién va a ser el responsable? Los docentes de cada grupo y el comité de evaluación, planeación y evaluación. Tiempo, noviembre del 2024. Y dice, seguimiento. En la primera semana de diciembre, cada docente envía el listado de estudiantes de su grupo que presentan inasistencias frecuentes al comité. ¿Qué sigue? ¿Cómo más vamos a lograr esta meta? En este caso hipotético. Ya una vez en noviembre que tenga el listado, realizar en el mes de diciembre reuniones con padres de familia de las niñas y niños identificados para informar sobre su situación y acordar estrategias de apoyo en casa. ¿Quién lo va a hacer? Docentes del grupo, mes, diciembre, y aquí está cómo se le va a dar el seguimiento. Luego, ¿qué más sigue? Diseñar en la primera quincena de enero una estrategia de atención y apoyo a los aprendizajes para las niñas y niños de cada grupo que se encuentran en riesgo de rezago. Y ahí viene responsable, tiempo y seguimiento y listo. Esto es un ejemplo de programa de mejora continua. Recapitulando, haces una lectura crítica de la realidad, identificas una problemática potencial, determinas de dónde vas a sacar la información para verificar o constatar que sea real esta problemática y que tengas evidencias claras y contundentes. Cuando tienes la información, redactas el diagnóstico socioeducativo, que es ya darle orden a la información y datos que obtuviste. Y por último, estableces y concretizas bien tu problemática del ámbito que corresponde. Obviamente tienes que elegir uno de los ámbitos, uno o dos, eso ya será tu decisión. Recuerda que se sugiere que máximo sean dos problemáticas. Redactas el objetivo, la meta, el indicador, las acciones responsables, tiempo, seguimiento y con esto estarás culminando tu programa de mejora continua. ¿Cómo ves, maestra, maestro? Esto que te estoy compartiendo en relación al proceso de mejora continua. Espero que esta explicación te sea de utilidad para que tú puedas en esta sesión de consejo técnico, pues avanzar en la planeación del programa que se enmarca dentro del proceso de mejora continua
y que finalmente le encuentres una utilidad. Me gustaría cerrar diciéndote que el programa analítico no es lo mismo que el programa de mejora continua. El programa analítico tiene que ver más con, a partir de la lectura de la realidad y del diagnóstico socioeducativo, contextualizar los contenidos y los PDAs y que tú puedas hacer codiseño de los programas de estudio correspondientes a tu fase. Y en el caso del programa de mejora continua es pues una estrategia de gestión colaborativa de toda la escuela para atender problemáticas que afecten el aprendizaje general del alumnado. Pues ojalá te sea de utilidad. Recuerda, dale like al video si es de tu agrado, comenta, comparte y nos vemos muy pronto en otra grabación. Hasta luego.